El tema a ver para esta semana son las 3 leyes de Isaac Newton. Este personaje muy importante que nos ha dejado unas reglas de lo que es relacionadas con lo que tiene que ver con todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ya sea que esté suspendido en el aire o ya sea que esté descansando en una superficie. Para eso él postuló 3 leyes que son muy reconocidas. Tenemos la primera ley de Newton que enuncia que un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza pues, que sea externa a él, no equilibrada, actúe sobre él. Por eso es que la primera ley de Newton es reconocida como lo que es la ley de la inercia. Esto en resumidas cuentas nos está diciendo que la sumatoria de fuerzas que están sobre ese cuerpo mientras está así inerte va a ser igual a 0, que es con lo que nos vamos a centrar bastante en esta unidad. Tenemos la otra, que es la segunda ley de Newton, donde nos resume de que la fuerza pues, es prácticamente igual a la multiplicación de la masa por la aceleración. Dicho en otras palabras, como está ahí en la presentación, la aceleración representada con la letra A de un objeto en la dirección de una fuerza resultante, donde la fuerza se representa con F. Es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza inversamente proporcional de la masa. Eso lo bosquejamos aquí, en esta igualdad, que A, aceleración, es igual a fuerza sobre M, que es la masa. Esto, como visto desde un punto matemático, es una ecuación. Y nosotros la podemos modificarla de esta manera, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entre mayor sea la masa, pues prácticamente se necesita aplicar más fuerza. Es algo relativo. Entonces, vamos con la tercera ley de Newton. Nos dice que cada fuerza de acción, para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual o que sea opuesta, tiene que ser opuesta a ella. Entonces esta también es conocida por eso como la ley de la acción y la reacción. Una representación o ilustración de esto, pues se las presento aquí. Tenemos aquí, por ejemplo, una ilustración de lo que es la primera ley de Newton. La botella está en reposo y va a estar así, a no ser que otra fuerza externa, como la que vemos aquí con las manos maliciosas, quiera actuar sobre él y rompa su inercia, su estabilidad, haría que pues prácticamente se cambiara y ya no estaría lo que es la primera ley de Newton, entraría en acción lo que es la segunda ley de Newton, pues existiría una aceleración sobre él. Aquí tenemos en resumidas cuentas lo que nos habla la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. ¿Verdad? Entre mayor sea la masa del objeto, tenemos que aplicar más fuerza. Por lo tanto, solo nos quedaría representar o ilustrar la tercera ley de Newton. Vean aquí, dos personas están ejerciendo fuerza en direcciones contrarias, pero con las flechitas nos está indicando de que como no llegan más, estas son iguales pero opuestas. Esto también puede ocurrir en otra dirección, porque esto está como en el eje X, pero también puede existir en el eje Y. Bien, pero fíjense que todo esto habla de a fuerzas que actúan sobre un cuerpo, independientemente de donde esté. Bueno, eso nosotros lo podemos bosquejar en un diagrama de cuerpo libre, que para no copiarlo todo lo podemos resumir como D.C.L, el DCL, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, como aquí se los escribí, representa todo lo que son las fuerzas que actúan sobre un objeto o un cuerpo, en el cual es muy importante distinguir todas las fuerzas que están actuando sobre él, ya sean fuerzas de acción o fuerzas de reacción. Entonces, también es importante seleccionar el punto en el que actúan todas las fuerzas, el punto de conexión entre ellas. Y esto lo vamos a hacer visualizando un plano cartesiano. Como sabemos, en un plano cartesiano hay un punto, un origen, donde se cruza el eje X con el eje Y. Veamos esto mejor con un dibujo. Tenemos este dibujo donde tenemos unas tensiones en las cuerdas anudadas y esto sosteniendo pues lo que es una esfera o un cuerpo que tiene un peso de 400 newton. Es muy importante también que sepan identificar las unidades de peso. Cuando nos vea esta N, esto significa newton y esto sería una unidad de peso o fuerza, porque la fuerza se representa en newton. Por lo tanto, el peso se puede considerar como una fuerza. Y
Igual las tensiones de las cuerdas, que normalmente en todos los dibujos son representadas con letras del abecedario en mayúscula. Y en otros casos lo que aparece es la T de tensión de la cuerda. Nos regalan también lo que es un ángulo. La cosa es saber en dónde está el centro de esto. Y si se fijan, este nudo viene siendo el centro de donde se conectan todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Bueno, si ya vimos el centro, que es el punto donde actúan todas las fuerzas sobre este cuerpo, entonces podemos visualizar que aquí tenemos a nuestro plano cartesiano y aquí quedaría el origen del plano cartesiano. Entonces aquí trazaríamos lo que es el eje X. Por lo tanto, el eje Y lo trazaríamos justamente acá. Y ahí tenemos el plano cartesiano. Es por eso que lo más importante es encontrar ese punto, ese origen donde se conectan todas las fuerzas sobre el cuerpo que nos han dado en el dibujo. Listo. Una vez colocado aquí, para poder ver bien dónde se ubica cada cosa, pues lo que vamos a hacer ahorita es trazar ese mismo plano cartesiano aquí libre, para poder ver bien el diagrama de cuerpo libre. Porque esto es en sí el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer acá. Y vamos a ubicarlo primero el peso. Como ustedes ya lo buscaron, el peso siempre va hacia abajo. Siempre va a dejarse caer. Así que el peso es prácticamente la tensión que había en la cuerda que estaba aquí, sosteniendo a esta esfera de 400 newton. Y acá tenemos ese vector. Caería prácticamente en la parte de las y negativas, que son hacia abajo. Ese sería nuestro peso, lo cual lo vamos a representar con la letra W. W es peso, solo que aquí por favor hagan un caso omiso de que es mayúscula. Tiene que ser minúscula, porque si no ya estamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de trabajo. Perdón, ahí, pero aquí sería minúscula. Entonces esto sería el peso. Coloqué los 400 newton porque ya me lo regalaron ese dato. Solo lo volví a copiar. Si no me lo hubieran dado, solo hubiera copiado la W que representa peso. Seguidamente vamos a copiar lo que es ahorita la tensión de la cuerda en A. Ahí está, en esta dirección, ya que aquí estaba la cuerda en A. Tenemos que respetar las posiciones de donde estaba cada una. Ahí está la cuerda A. Toca al eje X, igual que el peso que toca al eje Y. Así que no hay ningún problema. Esta sería la tensión en la cuerda A. Ahora, ¿dónde quedaría la tensión en la cuerda B? La tensión en la cuerda B quedaría prácticamente en este cuadrante del plano cartesiano. Entonces ahí vamos a ubicar lo que es la tensión en la cuerda B. Estas tensiones de las cuerdas, también la del peso, tiene que trazarse como flechas, como pueden ver, ya que estos son vectores y presentan una dirección. Ahora vean esas tres, el vector del peso, el vector de la cuerda en A, tensión en la cuerda en A, tensión en la cuerda B. Cuando una fuerza queda justamente en un cuadrante, o sea, en medio, no queda tocando ninguno de los ejes, como este y este, que quedaron tocando los ejes. Cuando queda así volando en medio del cuadrante, una fuerza, una cuerda, una tensión, entonces de esta surgen unos pequeños amigos, digamos, o componentes chiquitos alrededor de él, como cuando hay un árbol y alrededor de él nacen sus hijitos. Bueno, alrededor de él van a nacer unas componentes. Si apareció aquí, entonces sus componentes van a abrazarlo acá y aquí. Un pequeñín en X y aquí otro abrazo en Y. Esos componentes se representan, ya les voy a decir, se me había olvidado, este 60 grados se va a ubicar acá. Antes de que habla de los componentes, quiero aclarar de que cada vez que a ustedes les den un ángulo, un grado, este mismo ángulo es el mismo que venga aquí. ¿Sí? Porque esos son como ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque este ángulo prácticamente está tocando esta horizontal, que es la misma horizontal que tenemos en el eje X. Entonces, por eso nos podemos tomar la libertad de decir que el ángulo que está acá es el mismo que se encierra aquí, porque este ángulo se está formando con la horizontal del techo, que es la misma horizontal del eje X. Por eso este 60 podemos ubicarlo y decir que aquí está el ángulo de 60 grados.
Así que aquí lo podemos ver y lo estamos ilustrando, el ángulo de 60 grados, lo tenemos acá y lo hemos bosquejado en este lado de este aquí. Bien, una vez que ya hemos ubicado lo que es el ángulo, lo siguiente que tenemos que hacer es venir y colocar las componentes que les había mencionado hace un rato, que son las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y del vector B. En ese caso, lo que tenemos que hacer es ilustrarlos así como el vector que usted puede ver ahí. Ahí tenemos lo que es las componentes que les mencioné. Van a estar alrededor del vector B. Tenemos aquí en color morado, se las resalté para que puedan notar la diferencia. Estas están dibujadas alrededor de ese vector B y le vamos a dar su nombre utilizando la misma letra del vector principal, porque ellas nacieron de este vector. Esta sería Bx, llamada Bx, componente Bx, y esta como cae en Y sería By. Quiero que aclararles una cosa. Si ese vector hubiera quedado en esta posición, entonces sus componentes quedarían una aquí y la otra en este extremo. Si este vector hubiera quedado en la parte de abajo, entonces sus componentes serían en este lado y en este lado. Si este hubiera quedado en esta posición, entonces sus componentes serían acá y acá. Si se fijan, están rodeando prácticamente al vector principal. Bueno, una vez que ya tenemos todo esto aclarado, pues prácticamente podemos decir que hemos terminado el diagrama de cuerpo libre, donde hemos trazado, dibujado y bosquejado todas las fuerzas que han actuado sobre este cuerpo, que en este caso es esta esfera de 400 newton. Esto es lo que se le está pidiendo, el diagrama de cuerpo libre, nada más. No hay ninguna otra fuerza más según el dibujo que nos han brindado. Veamos ahora lo que es el siguiente caso. Nos piden también lo mismo, que vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de este dibujo. Y tenemos que buscar el centro, el nudo de amarre, que en este caso estaría aquí. Aquí es donde está el nudo de amarre, donde se encuentran conectadas todas las cuerdas que actúan sobre este cuerpo, que podemos ver que es este que está acá, que está representado con W, que ya sabemos que eso es peso. Y como ya podemos ver que la conexión se encuentra aquí en este nudo donde se conectan la tensión de todas las cuerdas, entonces aquí podemos conectar lo que es el centro de lo que son los ejes X y Y. Una vez que ya tenemos bien identificado dónde va el origen del plano cartesiano XY, ahora vamos a trazar eso por aparte. Vamos a tener aquí nuestro plano cartesiano, como pueden ver, el eje X y el eje Y, y ahora vamos a introducir todas las fuerzas que actúan. Como siempre, lo primero que vamos a bosquejar es el vector del peso. Como lo repetí, el peso siempre va hacia abajo. Ahí tenemos el vector del peso, siempre representado con W, minúscula. Ahora lo que seguiría en este caso sería las tensiones de las cuerdas en A y la tensión en la cuerda en B. Pero como les había mencionado anteriormente, pues tenemos también que ubicar los grados. Los grados que tenemos son 30, pero este 30 podemos ubicarlo en este extremo de acá. Ahí lo vamos a colocar. Y el 60 grados vendría en esta posición de aquí. Entonces sería en este extremo derecho. Ahora, veamos estas tres fuerzas. Tensión en cuerda A, tensión en cuerda B y el peso. Solamente la cuerda A y la cuerda B están prácticamente que quedaron en uno de los cuadrantes. No quedaron tocando ningún eje. Por lo tanto, como no quedaron tocando ejes, van a tener componentes. El vector A, sus componentes serían alrededor de él, ¿verdad? Vendría en este lado y en este lado. Ahí está. Aquí sería su componente con el mismo nombre que tiene A, iría aquí AX y AY, abrazándolo a él, rodeándolo. Entonces ahí tenemos nuestra componente AX y aquí tendríamos nuestra componente AY. Ahora, fíjense que para B también va a haber componentes porque quedó en medio. Y aquí sería lo que es BX y aquí prácticamente tenemos que colocar también a BY. Ahí lo tenemos. Chocaron a Y con BY, pero el punto es de que ellas van en esta dirección. Y esas serían todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, ¿verdad? Que tenemos acá. Y ahí terminaríamos lo que es el diagrama de cuerpo libre.
Lo que quiero también que entiendan es una cosa. Fíjense que hasta ahorita hemos visto diagramas de cuerpo libre de cuerpos que están suspendidos. No están tocando una superficie, un suelo o algo, nada. Como están suspendidos, hasta ahorita no ha aparecido algo muy interesante, que es, por ejemplo, un roce, fricciones, o tal vez la fuerza normal. Ahorita por eso vamos a ver un tercer caso. Tenemos este caso de un bloque que está descansando en un plano inclinado. Este bloque que ustedes pueden ver desde el momento en que está teniendo contacto el bloque con la superficie del plano inclinado, nos indica que va a aparecer una fricción. Para eso ustedes ya tienen que tener un conocimiento, ¿verdad?, de lo que es el concepto de fuerza de fricción. Y también saben que hay dos tipos de fuerza de fricción, cinético y estático. Pero igual, casi todos los ejercicios les brinda una pista de que estamos hablando de que en este caso sí va a trabajar la fuerza de fricción, cosa que no existió en los ejemplos anteriores, por este coeficiente que nos brindan aquí. Este nu K, que prácticamente es el coeficiente de fricción cinético, que no tiene unidad de valor, solo es 0.5. Bien, como está descansando en una superficie, entonces aquí sí va a existir la fuerza normal. Saben muy bien qué es la fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la superficie en donde se encuentra el cuerpo. Si ustedes se fijan, este es el cuerpo y su superficie es toda esta. Por lo tanto, si vamos a hablar de un vector que esté perpendicular a él, tiene que ser en este sentido, porque perpendicularidad significa que hay un ángulo de 90 grados, un ángulo recto de 90 grados. ¿Está? Esta sería nuestra fuerza normal, la cual la vamos a representar con una n minúscula, media curviadita. Ahora, ¿qué otras fuerzas podemos ver aquí? Ya el dibujo nos da este vector que viene siendo el peso, ya que aquí lo dice 120 newton. Este P viene siendo la fuerza o la presión que está ejerciendo hacia arriba. Entonces, aquí podemos ver que tenemos el centro donde se va a formar nuestro plano cartesiano. Fíjense que la fuerza normal siempre va a llevar la dirección del eje Y. Siempre donde usted colocó la fuerza normal, él está dirigiendo al eje Y. Así que si dibujé aquí al eje Y, nuestra superficie donde descansa el bloque viene siendo el eje X. ¿Ven? En este caso, nuestro plano inclinado va a quedar prácticamente el plano cartesiano también queda inclinado. Ahora, ¿qué otra fuerza existe? Como había dicho, hay fricción. Hay fricción, entonces como hay fricción, esta fricción también tiene que ser vista en el plano cartesiano. Aquí se las coloco en color negro, lo que es la flechita que va dirigida a la fuerza de fricción. ¿Cómo saber dónde va? La fuerza de fricción va contrario, el sentido contrario de donde va el empuje, de donde va el movimiento. Como la flechita está aquí, de P, me está diciendo que el movimiento va para arriba, entonces la fricción va en sentido contrario, entonces la fuerza de fricción va hacia abajo. ¿Por qué FK? ¿Por qué no FS? Porque me dirijo del dato que me da en el dibujo. Porque recuerden que hay dos fuerzas de fricción que ya las voy a denotar dentro de un ratito, pero como aquí aparece la K de cinético, por eso le colocamos a la fricción cinética con K, F sub K. Bueno, eso sería prácticamente todos los vectores que aparecen aquí, pero todavía no hemos llegado a lo que es el diagrama de cuerpo libre, lo cual les voy a presentar aquí más adelante. Aquí colocamos la W de peso. Vamos a hacer ahora nuestro plano cartesiano, pero derechito. Cuando hagamos lo que es el diagrama de cuerpo libre, lo tenemos que enderezar. Aunque aquí esté inclinado, lo vamos a enderezar. Si vamos a enderezar esto y ubicamos las fuerzas, coloquemos ahorita, por ejemplo, la normal. La normal quedaría en esta parte, en las Y positivas. Seguidamente ubicaremos el empuje P, que va hacia este sentido, hacia las X positivas, aquí está. Ahí quedaría nuestro empuje P. ¿Dónde quedaría la siguiente fuerza de fricción? En el lado contrario, quedarían las X negativas. Ahora, ¿cuál es la otra fuerza que tenemos en juego? Tendríamos el peso. Acá lo tenemos, eso sería el peso. Acá está. Ahora, como tenemos aquí el peso, fíjense que quedó en medio, en un cuadrante. El rollo es dónde quedaría este ángulo. Si se fijan, este ángulo no está tocando una superficie que no es perpendicular al eje X. Entonces no puede decir usted que como aquí es 30, aquí va a ser 30. No,
porque la superficie en la que descansa ese ángulo no es paralelo al eje X como en el ejemplo anterior. En ese caso, lo que usted tiene que hacer cuando sean planos inclinados, hay un truco. Lo único que usted tiene que hacer es a 90 restarle el ángulo que le da el dibujo. Siempre a 90 grados, réstele el ángulo que le dan en la esquina del plano inclinado, lo cual pues prácticamente nos daría 60. Entonces siempre esa va a ser la regla, no la olvide. 90 grados, réstele este ángulo. Bien, ¿cuál de los vectores, fuerza normal, fuerza de fricción, peso, cuál de estos quedó en medio del cuadrante? El del peso. Entonces, como ya les he mencionado en los ejemplos anteriores, cuando quede un vector en un cuadrante, nace de él unas componentes que lo rodean a él, que sería, como es de peso, la letra es peso, sería WX y WY. Entonces aquí tenemos WX y aquí sería WY. ¿Ven cómo lo rodean? Estas son sus componentes de peso. Bien, eso sería prácticamente todo el diagrama de cuerpo libre que aparece para este tercer caso. Miren qué cosas nuevas aparecieron, porque no aparecieron en los dos primeros ejemplos. No había aparecido la fuerza normal ni la fuerza de fricción. ¿Por qué nacieron estos dos? Porque estamos hablando de un cuerpo que no está suspendido en el aire, sino un cuerpo que está tocando una superficie. Esa es la gran diferencia entre este ejemplo y los dos ejemplos anteriores. Quiero ahora, bueno, aquí prácticamente ya terminamos lo que es el diagrama de cuerpo libre de este dibujo que nos han dado. Quiero ahorita enfatizar en lo que les había mencionado anteriormente de las fuerzas de fricción. Como aquí lo dice bien claramente, pues esto prácticamente es el roce que hay entre cuerpos y todo depende del material del cual sea. Como aquí lo dice, fuerza de fricción o rozamiento, porque eso es fricción, un rozamiento entre ciertos materiales. Aquí lo dice, aunque las que se consideren pulidas, extremadamente rugosas, microscópicas, no importa lo que sea. La cosa es que siempre va a haber una fuerza de fricción y existen dos tipos, como les dije, la fuerza de fricción estática, que se representa por Fs, F sub S, y esta es la fórmula. Fuerza de fricción estática es igual a μs por la normal, la fuerza normal. Este μs es un valor que lo da el ejercicio, o si no, se busca el material si es que el problema menciona qué tipo de material es. El otro es la fuerza de fricción cinética, que es F sub K. Y su fórmula es μK por la normal. Esto también se supone que lo brinda el ejercicio. Y la normal después se encuentra, que eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Aquí está alguna tablita donde resume prácticamente lo que son los coeficientes de fricción, ya sea cinético o estático, dependiendo del material, cuando hay un choque de madera con madera, acero con acero, metal con cuero y otras situaciones que se puedan presentar. Y quiero recalcarle lo de las componentes de una fuerza. Como les había mencionado eso también, porque estuvimos viendo ejemplos donde hay componentes. Componentes, ¿cuándo aparecen las componentes? Cuando ese vector fuerza, ya sea denotado con A, B, W o lo que sea, haya quedado en un cuadrante, en medio de un cuadrante de un plano. Entonces ahí es donde aparecen sus componentes que siempre se van a ir acompañadas por la X y la Y. Y se representan y se calculan de la siguiente forma. Pueden ver aquí, tenemos un vector F. Este es F. Se colocaron la letra F. Entonces, como quedó acá, los componentes nacen alrededor. Fx y Fy. Y acá está. Esto no lo vayan a olvidar, porque lo vamos a ver más adelante, cómo se calcula, porque tienen fórmulas. Cuando sea Fx, prácticamente lo que se usa es esta fórmula, que es lo que es el valor del vector, que el problema usualmente lo da, multiplicado por el coseno del ángulo donde se encuentra el vector, que los dibujos también lo dan. Entonces, esta abreviatura cos significa coseno, ¿verdad? Todo eso se puede ingresar después en la calculadora. Entonces, el vector que trabaja de componente X trabaja con la función coseno. Mientras que el que está con Y, el componente con Y trabaja con seno. O sea, multiplicar lo que vale el vector por la función seno del ángulo con el que esté trabajando. Esas son las fórmulas para poder calcular prácticamente lo que son las componentes de una fuerza. Más adelante vamos a ver cómo se trabaja con ellas.